Esta semana tuve la oportunidad y precisamente viendo unas imágenes de jóvenes, la mayoría jóvenes, que estaban siendo sentenciados por diversos delitos, porque el video era la reacción de depresión de los jóvenes cuando recibían la noticia de la culpabilidad a cadena perpetua. Y muchos de esos jóvenes perdían la compostura, lloraban hasta tirarse al piso. La reacción era muy fuerte cuando o saber que cometieron, por ejemplo, uno que mató a 3 amigos, los asesinó. Y me llamó la atención de un jovencito que fue también sentenciado a cadena perpetua. Pero impresionante porque mostraban al joven allí sentado encadenado y el juez dictar esta palabra: eres culpable. Culpable por ese delito. Vi uno que se desmayó, se fue para atrás, un joven trigueño. Cuando recibe el impacto, la noticia, se fue para atrás. No resistió esa sentencia. Y esto me hizo reflexionar precisamente a lo que vamos a estar hoy disertando y predicando. La temática que hoy traigo, créalo, siempre soy muy apasionado cuando predico la obra de Jesús, porque uno queda impactado de ese sacrificio tan perfecto. Y cuando yo me pongo a estudiar estos temas, soy el primer ministrado cuando Dios comienza a ministrar el corazón de uno. Si uno realmente se quiere enamorar de Jesús, de la vida cristiana, es simplemente conocer, saber tan perfecto sacrificio. En estos días en un grupo le preguntaba a alguien: ¿usted qué cree que significa la palabra expiación? Y esta persona me decía: expiación, creo que es de espiar cuando uno vigila a alguien, un espía. Y es allí donde de pronto vi la necesidad de que usted y yo podamos conocer, saber más ampliamente términos que están en la Biblia, que los conocemos pero no sabemos su profundidad. Y hoy por eso voy a hablar un poco no, más bien ampliar el concepto de la palabra expiación que está en las Escrituras. Y quiero basarme en el libro de Levítico, capítulo 6, verso 6, diciendo: y para expiación, mucha atención, de su culpa, ya hablamos de la culpa, ya, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo va a dar al sacerdote para expiación. Hemos conocido muchas veces, o más bien hemos oído, el cordero expiatorio. Mire esa palabra, expiatorio. Pero carecemos realmente de su significado. Y la palabra en sí, expiación, es una palabra hebrea, kafar. Bueno, tiene dos palabras, dos raíces, kafar o kipururín o kipur. Y de allí viene una fiesta muy conocida de los judíos que se llama el Yom Kippur, la palabra en hebreo día, o el día de la expiación, porque así se llama, el día de la expiación. El Yom Kippur, Y-O-M, Yom, día, Kippur, que tiene que ver con expiación. Y esta palabra kafar o Kippur significa cubrir, poner
algo encima que no se vea, cubrir totalmente. Entonces vamos comprendiendo claramente, y aquí en Levítico 6 dice que se hará una expiación por la culpa. No hay palabra más difícil y más dura que la palabra culpa, cuando uno se siente culpable por algo. Porque cuando a uno le dicen tú eres el culpable, ¿no es cierto que es bastante? Es decir, cuando yo cometí un error y fui el que ocasionó alguna situación, un desastre o cualquier cosa, o por ejemplo voy manejando un carro, voy con unas personas, yo iba a exceso de velocidad, me choqué y hubo muertos, y de pronto familiares de esa persona, tú eres el culpable, y créalo que uno se va a sentir sumamente mal. Y podemos llamar esto, que hay muchas situaciones que nosotros hicimos en la vida que primeramente marcaron y solamente lo conocemos y nos sentimos culpables por eso. Y no hay cosa más horrible y más que choca con nosotros mismos, es la palabra culpabilidad. Y usted va a encontrar específicamente en el libro de Levíticos la ofrenda por la culpa, ofrenda por la culpa. Pero ante Dios, todos los seres humanos, sin excepción a nadie, incluyendo al, entre comillas, más santo, entre comillas, más perfecto, más educado, la Biblia le llama es culpable por el solo hecho de ser pecador. Es decir, que usted que está allí sentado y yo que estoy aquí parado, si nos pusieran en el paredón frente a los ojos de Dios y Dios como juez, la sentencia sería muy fuerte. Y la sentencia sería condenación y eres culpable por toda la eternidad. ¿Usted se puede imaginar eso? Ese impacto tan terrible y tan horrible. Y ahorita entiendo por qué Dios va a utilizar mecanismos para quitar esa culpa. Y uno de esos mecanismos se llama este concepto de expiación. Yo les decía ahorita, los judíos celebran algo que se llama el día de la expiación. Son 7 fiestas que los judíos celebran. Las celebran ellos. Se le llama los Moed, así se dice en hebreo, los Moedin o Moedin. Si usted habla con un judío, él podrá saber por qué se le dicen Moedin o Moed. Pero lo que me llama, primeramente, porque son 7 fiestas. El número 7 es el número perfecto de Dios. Y tienen que ser 7 fiestas solemnes, y usted lo puede de pronto escudriñar más cuando va al libro de Levítico capítulo 23. Y las 4 fiestas primarias, el único pueblo en el mundo que celebra estas fiestas es el pueblo judío, estrictamente hasta el día de hoy. 7 fiestas, y la primera fiesta que se llaman las 4 fiestas primaverales, así se llama, 4 fiestas primaverales, y van muy pegadas por el calendario. Y la primera fiesta, yo no me voy a enfocar porque ese no es en sí el tema y se me da mucho el tiempo, pero yo creo que muchas veces lo he explicado aquí, la fiesta del Pesaj o la Pascua, y que estas 4 primeras fiestas ya se cumplieron exactamente como perfectamente se cumplieron. Y cuando Jesús estaba muriendo en una cruz, se estaba celebrando el Pesaj o la Pascua, por eso se llama el Cordero Pascual. Pero cuando Jesús fue sepultado, se estaban cumpliendo la segunda fiesta que se llama los panes sin levadura. Y la Biblia dice que nosotros debemos de ser nueva levadura, y eso tiene que mucho nosotros sepultar el viejo hombre para que nazca el nuevo hombre. Pero al tercer día del Pesaj o de la Pascua se estaba celebrando la fiesta de los primeros frutos, donde Jesús la hace cumplir con la resurrección. Pero a los 50 días la siguiente fiesta se llama la fiesta del Sucobo, fiesta de las cosechas, o la fiesta del Pentecostés. ¿Y cuándo se cumplió exactamente esa fiesta? Por eso usted va al libro de Hechos 2, el día del Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre la iglesia. Y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces ya vemos que las 4 fiestas primaverales exactamente se cumplieron a la perfección.
Pero hay 3 fiestas que faltan por cumplirse. Y es como yo poner este grupo aquí, mira, aquí hay una franja negra, aquí hay 2, este pasillo, es como que las 4 fiestas pertenecen a este grupo, pero acá hay otras 3 fiestas que faltan por cumplir, todavía no se han cumplido, que es la fiesta, se llama el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta se viene a celebrar ahorita en el mes de septiembre para los judíos. Si usted va a Google o en YouTube y usted le pone el Yom Teruah, ellos hacen una fiesta que se llama el Rosh Hashanah, que es el cambio de año. Nosotros lo celebramos el 31 de diciembre, el pueblo judío lo celebra ahora en septiembre y octubre y sacan chofares. Pero hay algo muy tremendo. ¿Cuándo se cumple esa fiesta? Por eso la Biblia dice en Tesalonicenses: a la voz de mando, a la voz de trompeta, el Señor vendrá por segunda vez. Y después dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que están serán arrebatados. Es decir, que en el instante, en el momento, esa fiesta se va a cumplir en la segunda venida de Jesús. La afirmación fuerte es que si se cumplieron estas 4 fiestas, estas fiestas que se llaman las fiestas, 3 fiestas restantes se llaman fiestas otoñales, y estas fiestas se cumplen a nuestro calendario entre marzo, pero la Semana Santa, entre marzo, abril hasta junio, que es la fiesta del Pentecostés. Y estas fiestas siempre, cada año, a nuestro calendario se celebra entre los meses septiembre y octubre en Israel. Y ellos estrictamente, pero a mí me llama, después del Yom Teruah, ellos celebran la fiesta de la expiación. Y mucha atención a esto. La fiesta de la expiación es la fiesta de más de lamento y de lloro. Es la fiesta del dolor, le llaman ellos. La fiesta del arrepentimiento. Y si usted habla con cualquiera de ellos, le llaman también la fiesta del perdón. Fiesta del perdón. La fiesta del arrepentimiento. La fiesta de la expiación. Por 7 días ayunan sin comer absolutamente nada, y más estrictamente no toman ni una gota de agua. Hasta el día de hoy. Si usted tiene la oportunidad por YouTube poner allí cómo es un día de expiación en este momento en Israel, es decir, ya casi septiembre, usted va a ver que se paraliza el transporte. No hay 0 buses en las calles, 0 carros en las calles. El 100% tienen que apagar los celulares y el internet. Usted no ve a nadie. Mientras que los judíos están celebrando el día de la expiación, que es el lamento, el lloro, los musulmanes en esa mezquita de Omar se están celebrando el Ramadán, que también es un ayuno y un gemir. Pero yo me enfoco en este momento en el día de la expiación. Y atención a esta parte. Es que lo curioso de todo es que los únicos que celebran actualmente así tácitamente de una fiesta perpetua son los judíos sobre la fiesta de la expiación hasta el día de hoy. Así como se lo estoy diciendo estrictamente. En todo el mundo los judíos cierran sus negocios. No hay comercio para nada. Y tienen que estar en familia. Y usted los ve arrodillados, lamentándose. Pero aquí viene lo especial, présteme atención a esto. Para ellos esa celebración se volvió un rito más, una costumbre más. Simplemente lo hacen porque es un acto sagrado. Para los judíos es la fiesta más importante de las 7 fiestas. Se llama la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta del perdón, del arrepentimiento. Y se aflige con ayuno, se aflige, y es como queriendo decir: Señor, yo soy culpable, me siento mal. Y hacen todo el rito de celebración, hacen un acto de sacrificio.
Y eso es para que usted lo vea qué es lo que están haciendo. Pero muchos de ellos hacen eso sin saber, porque yo quiero decirles algo. Las personas más difíciles de recibir el evangelio de Jesús es el pueblo judío. El país más difícil de predicar, no porque se prohíba, usted lo puede hacer en Israel, pero usted va a Jerusalén y va a predicar de Jesús y te escupen en la cara, te apedrean. Pero no hay una ley que se prohíba, no. Aún más, allá no hay ni una iglesia cristiana. Usted va a predicarle a los chinos el evangelio y ellos te reciben, pero allá sí hay prohibición. Y te encierran en la cárcel por predicar el evangelio, igual que en los pueblos musulmanes. Y hay muchos que en las catatumbas, en lugares allí, reciben la palabra y están dispuestos a recibir a Jesús. Simplemente que hay una ley de cohibición donde no se puede predicar. Pero en Israel, que sí se puede predicar, la gente no te va a recibir. ¿Y sabes por qué? Porque Dios mismo coge y dice que ellos endurecerán el corazón porque tienen todavía un velo y ellos resisten, no reciben el nombre de Jesús. Y los pocos judíos que se convierten es porque Jesús mismo se ha aparecido, porque algo sobrenatural pasó, pero que alguien venga a predicarle de Jesús, se resisten muy fuertemente. Y lo más tremendo que es que cuando ellos celebran la fiesta de la expiación, nunca se imaginan que allí está Jesús en su esplendor. Pero aquí viene lo emocionante. Porque yo he dicho que esas fiestas se tienen que cumplir. Y después de que venga el arrebatamiento, entra en escenario Israel. Y es allí todo el cuento no, la situación con el anticristo que va a perseguir específicamente al pueblo. Pero llega un momento en que dice el libro de Zacarías, atención a esta parte. Zacarías capítulo 12. Por eso me gusta estudiar el libro de Zacarías. Yo soy amante de ese libro y lo he estudiado muchísimo. He tenido la oportunidad de estudiarlo, pero cada vez que lo estudio yo digo, Señor, es tan perfecto, un libro tan antiquísimo, tan antiguo, y cómo ve tan tremendo esa situación tan perfecta de lo que Jesús es. Pero aquí viene con lo del libro de Zacarías. Usted lo va a encontrar en capítulo 12, donde dice la Biblia que el pueblo, no está hablando de usted ni de mí que somos parte de la iglesia y que ya hemos ido, no está hablando de Israel, de aquellos que lo negaron. Y dice la escritura que cuando mirarán al que traspasaron, cuando se darán ellos cuenta de que por muchos años lo rechazaron, y cuando lo reconocerán, llorarán. En ese instante se estará cumpliendo y ellos caerán en un profundo dolor. Allí verdaderamente cuando vean a Jesús, ver lo que Él es el verdadero Mesías, caerán al suelo, se arrepentirán y sentirán un dolor muy profundo y culpabilidad. Y es allí donde Dios dice, yo voy a ser propicio o voy a expiar. Por eso dice el libro de Daniel 24, hasta que el pecado haya sido expiado del pueblo de Israel. Por eso Daniel ve una visión de esa situación futura, no de este tiempo. Pero llorarán, se afligirán. Ahora, si usted quiere, yo no nombro los textos bíblicos por cuestión de tiempo, pero creo que es menester que usted lo sepa. ¿Dónde está en el libro de Zacarías? Voy a buscarlo aquí en un momentico. Y vamos a ver, eso está aquí decíamos que en el 12, ¿listo? Ok, verso 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, mire atención, espíritu de gracia. ¿Y de qué? Wow. Entiéndame en algo. Ellos van a vivir lo que usted y yo estamos viviendo actualmente.
Porque cada vez que usted y yo vemos a Jesús en oración de aceptarlo, por eso usted y yo quedamos en shock, porque cuando lo vemos a Él realmente en el momento de la oración, a través de su palabra, en usted y en mí comienza a ver, uno comienza a bajar los brazos, comienza a sentirse impotente. Y cuando usted ve ese amor que no te condena, cuando usted ve esa mano extendida, por eso es que usted y yo sentimos un genuino y verdadero perdón. Cuando dicen amén. Es decir, que ellos van a vivir lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, que ellos van a experimentar lo que nosotros ya experimentamos. Cuando dicen gloria a Dios. Y aquí sigue diciendo, mire lo que dice aquí. Espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué sigue? ¿Qué más sigue? Y mirarán a quién. Wow. Cuando habla de que cuando traspasaron, es cuando lo crucificaron. Cuando Jesús mostrará sus manos horadadas y sus pies. Pero cuando lo miren y lo reconozcan, ¿qué va a pasar? Y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige al primogénito. Y atención, actualmente ellos celebran esa fiesta, pero es un rito más porque se pasa la fiesta y ellos siguen en su vida normal. Y lo siguen haciendo, y mire todas las cohibiciones que hay. Présteme atención, por favor. Vaya por favor al libro de Levítico 16. Libro de Levítico 16. ¿No es cierto que dice allí el día de la expiación? Ese es el título, día de la expiación. Ahora, si usted tiene la oportunidad de leer estos textos, pues cuando uno los lee y uno dice, bueno, tanta celebración, mira, comienza diciendo, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos que murieron de Aarón. Eso está en Levítico 10, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no es de todo tiempo entre el santuario. Y comienza uno a leer toda esta serie de cosas. Y después dice el verso 6, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro, mucha atención, con un becerro. ¿Para qué? Para expiación. Y entrará con un carnero para el holocausto. Y comenzará Aarón a vestirse de unas vestimentas especiales que solamente se colocaba en un año, que eran unas vestimentas blancas de lino. Y los calzoncillos tenían no ser de lana, sino de lino. Y eso tiene una explicación que no lo voy a decir. Y se ceñirá el cinto de lino. Y no lo digo porque no quiera, simplemente por el tiempo, porque no es el tema en sí. Y dice aquí, y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra, que es lo que tienen acá que decía santidad Jehová, se cubrirá y son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y lógicamente que cuando yo comienzo a estudiar profundamente, yo voy a entender que el agua es la palabra y el Espíritu Santo. Y de la congregación de los hijos tomará 2 machos cabríos. Mira, de la congregación voy a tomar, ¿cuántos machos? 2 machos cabríos. Ok. Y después dice aquí, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará me gusta esto, reconciliación. Cuando leí esta palabra reconciliación, hoy le preguntaba a mi esposa esta mañana, mi esposa que es contador, yo no sé si todavía es admitido decir contadora, pero yo aprendí como ella, ¿no? Todavía se dice contador, ¿no? O contadora, ¿sí? Bueno, ustedes saben más que yo de eso.
Entonces yo le decía, yo siempre te he escuchado, o siempre te escuchaba cuando trabajabas, me toca conciliar bancos. Conciliar bancos, siempre le escuchaba conciliar. Entonces yo le dije a mi esposa, explícame ese término conciliar. Y ella me explica el término conciliar, significa que lo que está en el estrato quede igual como está en el libro de bancos. Entonces cuando había una diferencia se tenía que conciliar, es decir, en otras palabras, conciliar significa emparejar, dejar en línea, dejar en regla, tiene que quedar igualito todas las décimas. Es así, Nancy, ¿usted qué sabe de eso? Pero entonces yo le decía a mi esposa, pero es que aquí no dice conciliar, aquí dice reconciliar. Y como yo soy uno que me llama la curiosidad cada palabra que está en la Biblia, entonces yo le digo a mi esposa, para mí reconciliar es que Dios tenía una relación con Adán y Eva conciliatoria. ¿Se acuerda cuando dice, no, pues a pelea concíliala a través del diálogo? Es decir, emparéjese. Pero como estábamos inamistados con Dios, teníamos una gran desventaja con Dios, lo que hace es que hay un método en que Dios me pone a la par con Él para yo poder dialogar, hablar y no tener culpa de nada. Inicialmente con Adán y Eva había una conciliación, pero al hombre al caer en pecado, Dios tuvo que reconciliar nuevamente. Y dígale que está al lado, cada vez que usted comete una falta, o cada vez que yo cometo una falta, me tengo que reconciliar con Dios. Y atención a esta parte. Ahora estoy entendiendo que la expiación, lo primero, me va a reconciliar con Él. ¿Ok? Bueno, ¿por dónde vamos? Verso 6. Y después tomará los 2 machos cabríos, ¿no? Y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira, atención. ¿Cuántos carneros hay allí? Ahora, hago esta pregunta, por favor. Esos carneros son ovejas. Y por 10 días esos carneritos se tenían que haber sometido a esto. No pueden tener una orejita más grande que la otra. No pueden ser tuertos. Es decir, no pueden tener ningún defecto. Sin tacha. Ese era y el sacerdote tenía que examinarlo día y noche. ¿Por qué? Porque así como lo mismo que hacen con ese cordero, hicieron con Jesús. Con Jesús fue examinado antes de morir. ¿Se acuerda cuando Pilato dice, definitivamente no encuentro nada malo en este hombre? Y se lo manda a Herodes. Y Herodes dice la Biblia que tenía hasta ganas de verlo y conocerlo, pero como no le contestó, despectivamente lo trató. Pero le manda a decir a César, no, yo no, a Pilato le manda a decir, la verdad que yo no encuentro culpa en este hombre. Y aquel que lo traspasó con una lanza, ¿qué dijo? Verdaderamente, este hombre sí era el Hijo de Dios, porque nunca actuó en venganza, porque siempre se dejó maltratar, porque nunca dijo nada. Impresionante su testimonio. Y allí estaba ese macho cabrío, ese corderito. ¿Y cuántos eran? 2. Y atención, présteme atención, porque lo que sigue es interesante. Mire lo que dice lo que sigue. Y echaron suerte, Aarón, sobre los 2 machos cabríos. Y una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Usted había llegado a escuchar ese nombre? Y es el único versículo en la Biblia que usted ve aparecer este nombre Azazel. Y allí lo dice. Y lo dice 3 o 4 veces, Azazel. Y nosotros podemos ver este nombre, pero nunca nos da la curiosidad de qué significa o qué profundidad o qué enseñanza. Pero gracias a Dios tenemos este espacio
para poderlo y amar es preciosa obra. Porque yo también lo digo por mí, tantos años que ahorita tengo estudiado esto y siempre veía este nombre, pero me llamó la curiosidad y lo profundizo. Y mire, usted va a ver en el verso 10: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Atención, para no alargar, 2 machos cabríos, estamos hablando de la expiación. Entonces ellos tenían un mecanismo a través de sus vestimentas, indumentarias, donde se echaba suerte. Y tenían aquí en el pectoral, unas luces de colores, y aquí en los hombres. Y ellos utilizaban, ahorita explicarlo me queda un poco complejo, pero ellos decían: vamos a ponerlo a nuestra manera colombiana. Tim Marín de 2 tipos, este marrano cochino, así, hagámosle así. O sea, no es así, pero es para que usted lo entienda. Pero aquí era cuál de los dos iba a quedar no libre, sino que no se iba a sacrificar. Y el otro iba a ser el cordero expiatorio, pero Azazel no. Entonces aquel cordero de los dos que iba a quedar vivo, se le colocaba a Azazel. Ahora, coloque el significado de esa palabra Azazel. Y esa palabra primeramente significa el cordero emisario, pero me gusta el siguiente significado: alejamiento. Azazel significa alejamiento, pero el segundo significado significa separación. Pero el tercer significado significa el olvido. Eso era. Entonces el sumo sacerdote va a coger y lo va a sacrificar en el holocausto, allí en el altar del sacrificio, por todo el pueblo. Esto lo hacía una vez al año, y la sangre de este cordero se tenía que colocar, atención, por el pecado de todo el pueblo sobre el arca del pacto. Se tenía que derramar para que el pueblo pudiera recibir el perdón de Dios y no muriera. Y allí donde entraba la reconciliación del pueblo para con Dios. Pero el otro corderito, el sacerdote hacía esto: yo, Aarón, asumo la culpa de todo el pueblo, pero la transfiero, y ponía las manos sobre el cordero. Transfiero toda la culpa sobre este cordero de todo el pueblo. ¿Y qué cogía? Lo ponía en el desierto, lo echaba. El cordero lógicamente que se separaba, y la obligación de Aarón era que se tenía que olvidar. Y él moría de sed, solo. Pero este es el significado: nunca más, dice el Señor, me acordaré de todo lo malo que has hecho. Para mí ya no existe. Por tanto, ni tú misma te puedes culpar. Atención. Porque una de las cosas más horribles es luchar con nuestra culpa. Me hace acordar una joven hace mucho tiempo, eso fue en Alameda. No tengo muy bien presente su físico. Me dice: pastor, yo llevo mucho tiempo viniendo aquí, y yo, por temor a mis papás, aborté. Y eso ha marcado mi vida. Y eso no me deja dormir. Y le pido perdón a Dios. Yo siento que Dios no me perdona. Yo siento que Dios me rechaza. Yo siento que Dios me mira indignamente
y yo no me he podido perdonar y siento que Dios no me ha podido perdonar. Y lógicamente que no tenía mucho conocimiento de esto, porque si hubiera tenido ese conocimiento se lo explico a ella. Pero sí tenía conocimiento de un texto en Habacuc que dice que Dios coge los pecados suyos y los pecados míos, como dice en Habacuc, y los echa al fondo del mar para nunca más volverse a acordar. Y entendí algo: cuando Dios perdona, es como si nunca usted hubiera cometido ningún error. No tiene memoria de lo malo que usted y yo hemos hecho. ¡Wow! Y cuando yo miro a Jesús, yo tengo que aprender a perdonar como Él perdonó. Por eso cuando Dios me da la oportunidad de perdonar a alguien que me ha ofendido, pero en el momento de una rencilla, de un pleito, volverse a acordar de esa falta que tanto me hirió, volver a tener remembranza, pues no hemos perdonado como Dios perdona. Porque estamos recordando, significa que todavía me duele. Y por eso es tan importante mirar ese sacrificio tan perfecto. Porque lo primero que Dios hace es separar esa culpa, eso que, mire, por eso les comencé diciendo lo que representa la culpa. Sentirme culpable por agraviar, por ofender. Y no solamente a Dios, sino a nuestro prójimo, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos o a alguien que amamos, que hicimos algo que le ofendieron. Y hay que aprender a perdonar con el perdón de Dios. Pero a mí me llama la atención esta parte. Es que expiación es cubrir. Y usted sabe que en el tiempo de Moisés, usted sabe cuánto se demoraba el cubrir el pecado, la falta. 1 año. Atención, 1 año. Por eso es que al año siguiente tenía que volver otra vez a hacer ese mismo proceso, cubrir el pecado, hacer florecer la misericordia de Dios. El pueblo quedaba reconciliado con Dios y eso se volvió un ciclo. Pero el Señor dijo: con una sola ofrenda santificaré a los santificados, y con una sola ofrenda haré una expiación. Pero es que después de la expiación hay algo que se llama la redención, porque la expiación cubría, pero la redención no cubre, quita el pecado. ¿A usted no le parece grandioso lo que Jesús hizo por mí? ¿A usted no le parece que el mejor método para yo poder sentir el perdón de Dios es mirarlo a Él? ¿A usted no le parece grandioso que el perdón me hace vivir en paz con Él? Y por eso la Biblia dice: perdonaos unos a otros. No hay cosa más horrible que vivir uno teniendo resentimiento, teniendo rencor y odiando a otra persona. Yo sé que hay personas que te han ofendido muchísimo, que te han llevado a un dolor muy profundo. El primer grado es el resentimiento. Resentimiento es como una vasija que cuando usted la totea se desquebraja un poco, se chitea. Pero después viene el segundo paso, que se llama el rencor. Y el rencor ya es una grieta más grande. Pero el último y más terrible de todos los casos se llama el odio. Por eso la Biblia dice que el que odia vivirá en hiel de amargura. Pero la mejor manera de uno vivir libremente es cuando yo miro ese sacrificio perfecto de Jesús y aprendo a perdonar como Él perdona y pongo en olvido. Para poder hacer eso yo tengo que tener esa coinonía, esa comunión con Él que realmente perdonó. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén?
Ya para ministrar, para que usted se coloque en pie, me llama el caso de un hombre que dice la Biblia, no voy a buscar, si alguien lo busca, lo tenía allí, pero no, bueno, está allí, pero no me voy a poner a buscarlo, me coge el tiempo. Que dice que dos hombres fueron a orar a Dios, un fariseo y un publicano. Un fariseo y un publicano. Y el fariseo comenzó a decir: Señor, yo ayuno mucho, doy diezmo de todo lo que tiene, yo hago esto, y yo no soy como este que está a mi lado, como este publicano. Ese, Lucas 18. Al templo era uno fariseo y el otro publicano. Pero el publicano dice, cuando le tocó el turno de orar al publicano, ¿qué dijo? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está al lado. El siguiente dice: ayuno 2 veces, mira, a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando ¿qué? Lejos. ¿Y sabes por qué? Porque se sentía culpable. Porque él decía: yo he hecho tantas cosas malas que me da pena al levantar la mirada a Dios. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba, se sentía culpable en juicio eterno, diciendo: Dios, y mire lo que dice: sé ¿qué? Propicio a mí que soy pecador. ¿No es cierto que así como la palabra expiación, aquí surge otra palabra igual, casi semejante, no semejante, no igual, pero casi? Es la palabra propiciatorio, propiciación. Y si ustedes van a ver el arca del pacto, mira esta arca del pacto. Pues muéstrame la anterior, creo que te había puesto esa que está allí. El arca del pacto. Esa arca del pacto era la misma presencia de Dios. Mira, atención, nadie podía mirar lo que había dentro de esa arca. Esa arca era de oro y en la mitad había un tazón donde era el sacerdote que entraba temerosamente, porque ahí eso no entraba nadie, era un lugar exclusivo de Dios, en el lugar santísimo. Y cuando se entraba, el sacerdote tenía que ir con la sangre, porque no, insofactamente moría. Y al sacerdote derramar la sangre allí, derramaba el perdón. Dios se reconciliaba con el pueblo, perdonaba al pueblo, porque había una expiación, cubría. Y mire esta palabra, ese baúl se llamaba el arca del pacto. ¿El qué? Pero esa tapa que también iban los dos querubines, esa tapa se le llamaba el propiciatorio. El arca del pacto y la tapa el propiciatorio. Pero Dios le dice a Moisés: hágame un favor, dentro de ese, allá me vas a colocar esto. Ahora colócame la otra imagen, míralo allí. Esas tablas, los 10 mandamientos, fueron colocadas dentro de esa arca. Pero aquí me llama la atención, porque Dios le estaba dando los mandamientos a Moisés, él mismo con su propio dedo cogió unas piedras Moisés y el mismo Dios. Yo me imagino ese caso, sale un fuego allí, comienza a escribir Dios, y mientras que estaba diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, abajo el pueblo estaba haciendo una efigie, estaban danzando una imagen
Y mientras Dios estaba poniendo la ley, el pueblo estaba haciendo lo contrario a lo que Dios estaba haciendo allá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de cosas que estén arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios mismo escribiendo. Y cuando anda el pueblo está desaforado, pecando contra mí. ¿Y sabes qué hace Moisés? Moisés toma la actitud de Dios de indignación y se lleva las tablas y coge y las tira en señal de indignación y ¡pum!, se rompen las tablas. Que el Dios mismo, y Dios le dice, Moisés, recógeme esas tablas y me las colocas allá en esa arca del pacto. Entonces Dios le dice a Moisés, las otras tablas, vas a volver a hacer otras tablas, pero ya no las voy a hacer yo, las vas a hacer tú. Yo ya la hice una vez y estas tablas que estaban aquí, las que el mismo Dios escribió y las puso allí. Pero en otra ocasión Dios dijo, no se preocupen, pueblo, hagamos que todo este es el pueblo de Israel, esto que está aquí, todos los que estamos aquí. Entonces ninguno se preocupe, yo les voy a dar de comida todos los días. Les voy a dar un pan que les va a nutrir. Es un pan milagroso. Todos los días del cielo caerá un pan, se llamará el maná, que significa que es esto. Y caerá el maná y usted a las 5 de la mañana tendrá que irlo a recoger. Uno por gomer, esa era como la cantidad, pero sabía a miel, a pan. No te engordaba, te nutría, te alimentaba. Y mira, atención, y el pueblo todos los días comiendo maná. Y entonces una vez el pueblo, uno le dice al otro, uy hermano, yo ya estoy comiendo todos los días lo mismo. No. ¿Y vos qué quieres comer hoy? No, yo quiero comer cocorico de codornices. Sí, yo quiero comer carne, un pedazo de carne, un pedazo de bistec. Lo que nunca se imaginaron ellos es que ese maná representaba a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el pan caído del cielo. Entonces, eso es igualito como cuando nosotros todos los días yendo a la iglesia, todos los días orando, todos los días leyendo la Biblia. No, chévere, unos días, ay. Lo mismo siempre. Cuando uno pierde esa relación con el que nutre, con el que vivifica, cuando hacemos del cristianismo una religión más, simplemente ritos, pero no hay vivencia. Y entonces Dios dice, estos me desecharon a mí, desecharon a mi Salvador. Anda y coge un pedazo de maná y me lo colocas allá. Vuelve y colócamelo por favor, hermano. Allí, véalo ahí. El pedazo de maná ya. Entonces ya tenemos los 10 mandamientos, tenemos el maná. Pero en otra ocasión, el pueblo de Israel, por allá uno le dijo a otro, hermano, yo ya estoy aburrido de que Moisés me esté dando órdenes. Siempre las órdenes de Moisés y Aarón. No, aquí hay más gente más santa hasta que ellos. ¿Por qué no hacemos caso? ¿Por qué no? Porque entonces comenzaron a poner letreros, ¿no? Abajo Moisés, arriba Coré. Sí, así. Necesitamos otro que nos mande. Pero ellos nunca imaginaron que en Moisés estaba la voluntad de Dios, ni en Aarón, representando al mismo Jesús como autoridad. Y estaban desechando la autoridad de Dios. ¿Y sabes qué es lo que me gustó en esa parte? Que Dios le dice a Moisés, dile a cada de esos que están rebeldes, y por cada tribu me ponen traigan una vara seca de almendra, y vamos a llevarla allí al tabernáculo, y la que floreciere es la autoridad que yo estoy respaldando. Y la vara de Aarón fue la única que reverdeció. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que por causa de esa rebeldía, en una parte del campamento, eso lo dice la Biblia, se abrió la tierra y se tragó a 300 por rebeldes. Pero aquí dice Dios, ¿me hace favor y esa varita de Aarón? ¿Me la llevas allá y me la pones?
Y cuando usted estudia la Biblia, si se destapaba, si esa tapa se corría, comenzaba la gente a morir, porque eso era causa de muerte, de sentencia. La paga del pecado es muerte y condenación eterna. Pero como era la tapa del propiciatorio, y lo que sellaba ese propicio o activaba ese propiciatorio era la sangre expiatoria. Entonces cuando venía Aarón y ponía la sangre, ahorita estoy entendiendo a este hombre: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces Dios lo que hace es que se abre misericordia hacia ti, se olvida de tu pecado y te perdona como Él sabe perdonar. Por eso cuando miro su obra, siempre me darán ganas de seguirle. Y cuando en algún momento tratas de fallecer, solamente míralo por lo que Él hizo por ti y por mí. Y cada vez que tú te trates de salir de su redil, sabrás que hay un sacrificio tan perfecto que no merece desmeritar por mi actitud. ¿Y sabes por qué usted y yo estamos aquí? Por gratitud, porque estamos agradecidos que tenemos el Dios más grande y poderoso, que tenemos el ejemplo mayor. Y tú eres de Él. Por más que te trates de salir de su camino, no podrás, porque siempre será irresistible ese amor. Porque muchas veces nos sentimos débiles, sentimos que no tiene fuerzas, pero Él da y provee fuerzas a aquel que no tiene.